Amigos, ¿qué tal? Linda noche. Me da muchísimo gusto hoy estar nuevamente en esta conexión que vamos teniendo semana con semana. Estamos en Conciencia con Verónica, hoy miércoles a las 9 de la noche, un poquito pasadas, 10, 15 minutos. De repente nos atrasamos con últimos detalles, pero siempre es un gusto, mi vida, que me acompañes. Yo soy Verónica Estrada, soy reprogramadora a nivel subconsciente y también trabajamos basadas en técnicas de mentalismo, de creación de realidad. Y hoy precisamente vamos a abordar un tema, mi vida, que es fundamental para un estado de armonía, de plenitud, de conciencia, de evolución, que tiene que ver con tu vida diaria, que por supuesto que si yo te pregunto hoy si te amas, yo creo que todas las personas diríamos que sí. Diríamos, por supuesto que me amo, pero vamos a platicar y vamos a hablar de ejemplos específicos para que tú mismo, tú misma veas cuánto amor te tienes. Si verdaderamente te estás poniendo en el lugar que te corresponde, si verdaderamente estás en esa prioridad, amándote, cuidándote, con acciones, con palabras, con hechos, o tú verdaderamente crees que te amas, pero las acciones dicen lo contrario. ¿Y por qué es tan importante el tema del día de hoy, de amarnos, de identificar si llegamos a sentir culpa, si nos estamos enjuiciando, y principalmente estos dos elementos, desde dónde es que surgen? Porque cuando yo abordo otros temas, como hemos venido hablando del poder de la mente, de toda la parte de implantación de pensamientos, de semillas de abundancia, de la co-creación que estamos haciendo continuamente, hay un elemento fundamental que es el amor propio, que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en Latinoamérica en general, nos han enseñado contrariamente prácticas de amor propio. Nos han enseñado prácticas un poco más de sacrificio, de sufrimiento, de juicio, de carga tu cruz, que nos impiden precisamente ponernos en ese papel. Entonces, el día de hoy vamos a platicar, porque cuando tú quieres verdaderamente que se empiece a manifestar en tu vida un cambio, algo diferente en una realidad, en cualquier área de vida, mi vida, a nivel laboral, económico, de familia, tu relación con hijos, tu relación con pareja, la parte de salud, wow, la parte de salud impresionante, y algunas otras áreas de vida, amistades, aficiones. Todo va a equilibrarse, o la base central para que cualquier área se equilibre, mejore, se transforme, va a partir de este amor propio. Y entonces, de repente, queremos solucionar otra situación, pero indudablemente el camino va a comenzar por cómo estás tú contigo. ¿Por qué piensas tú de ti? ¿Qué crees sobre lo que tú has hecho anteriormente? ¿Qué dices de lo que has hecho? ¿Te culpas, te juzgas, te sientes mal, hablas de ti mal? ¿Permites que la gente hable mal de ti? ¿Permites que la gente te ponga en el lugar que elijas? ¿O qué es lo que tú estás haciendo contigo y evidentemente con los demás? Esta parte que es el corazón y la esencia verdaderamente de la armonía, de la plenitud del amor, del equilibrio de la vida, es fundamental, pero muchas veces me preguntan, ¿y cómo me amo? Es decir, ¿cómo verdaderamente empiezo la práctica de amarme? Porque sí me amo y sí me quiero amar, pero ¿lo sé hacer? ¿Lo he practicado? De eso vamos a hablar hoy, mi amor. Quédate conmigo, porque espero el día de hoy regalarte una reflexión que te ayude a estar mejor. Recuerda que aquí no hablo de verdades, eso es lo que yo sé, lo que yo siento y lo que comparto, pero no me creas nada, anda tu propio camino, anda tus propias experiencias, y si algo de lo que aquí vamos diciendo te hace sentido, te resuena, te permite verdaderamente llevar a la práctica y mejorar, pues entonces ayúdame a compartir
ayudarme a llegar con estos mensajes que verdaderamente quiero aquí dentro del programa, siempre regalarles algo, siempre regalarte una práctica, siempre poderte dar alguna iniciativa que inmediatamente practicándola comiences a tener una mejoría en tu vida. Y bueno, les quiero agradecer a todas las personas, muchísimas que me escribieron con el tema de la desintoxicación. Es algo verdaderamente sencillo, práctico, delicioso, que va a comenzar precisamente con un tema de sentirte, de amarte, de estar mejor. Todavía tenemos chance de que entren, si están interesadas, interesados, escríbanme. La forma es muy sencilla, tú tienes que comprar todos los alimentos y demás, y después ya les voy acompañando con el proceso. Acuérdate de seguirme en redes, mi amor, en Conciencia con Verónica, que está la página aquí en Facebook también. Quienes no puedan aceptar solicitud aquí, tengo la cuenta paralela de Verónica Estrada Mayahuasca, en donde también promuevo medicinas ancestrales. Y ahí me puedes mandar solicitud, en donde se está posteando continuamente lo mismo que en mi perfil. Y también búscame en YouTube, en Verónica Estrada o en Conciencia con Verónica, en donde vas a encontrar los diferentes segmentos de ambas temporadas. Y bueno, vamos a comenzar entonces con este tema del amor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amarnos? Y lo primero que te podría decir es porque desde infancia no hemos sido aceptados en su totalidad. Aunque hayamos vivido experiencias de mucho amor, a partir de la familia, a partir de mamá, papá, que desafortunadamente no en todos los casos están ambos, no en todos los casos hay relaciones de armonía, no en todos los casos hay una situación resuelta económica o de acompañamiento, pero supongamos que fueron los mejores elementos que tenías. ¿Qué sucede ahí? Que frecuentemente en la educación que nosotros recibimos nos están diciendo que no somos suficientes como somos, es decir, que te tienes que ir convirtiendo en aquella persona que va a ser aceptada y querida, ¿no? Y entonces venimos de una historia en donde el postre te lo tienes que ganar, comportándote o comiendo bien, un regalo, un halago, te lo tienes que ganar sacando buenas notas, calificaciones, aprendiendo a hablar, a comer, a sonreír y demás, ¿no? Entonces, esto es parte de la educación que vamos teniendo, lo cual no está mal, más sin embargo no tenemos muchas veces todo el reforzamiento del amor. Entonces vamos por ahí tratando de agradar, ¿no? También por una parte moralista y religiosa nos vienen diciendo continuamente, pues que el sacrificio, el darte a los demás, el que no puedes tú pensar en ti primero porque eres egoísta. Entonces, incluso cuando tú llegas a hacer algo por ti, te sientes a veces mal, ¿no? Sientes que estás fallando, sientes que culpa o sientes que no estás cumpliendo con ese ese juicio que los demás tienen sobre ti. Y dime si no, en muchas ocasiones, te importa verdaderamente lo que los demás dicen de ti. Y dime si no alguna vez que un familiar, una pareja, un hijo, un compañero de trabajo o un vecino opina algo negativo sobre ti, desde sus creencias y su juicio hablando mal de ti. Y dime si no te ha importado, te ha impactado y te has sentido mal. ¿Alguna vez lo has vivido? Seguro. Ojalá sea alguna vez y algunas veces contadas. La circunstancia más crítica comienza cuando nosotros tomamos como mayor punto de referencia lo que los demás hablan de ti y que tú te consideras la persona que eres en función de lo que los demás dicen, opinan, si te hablan, si te sonríen, si no, y a partir de ahí, entonces tú estás funcionando no como tu centro poderoso y creador, estás funcionando como un reflejo de los demás, porque todavía no tenemos el verdadero corazón del amor infinito que eres tú mismo. Quien más necesita de ti eres tú. Quien más amor necesita de ti eres tú mismo. Y yo dejo fuera un poco el tema, porque no me gusta entrar en estos temas profundos, religiosos jamás, pero espirituales los vamos a tocar parcialmente. Porque entonces muchas personas van a decir, sí, pero entonces Dios. En este tema de
de la divinidad, lo único que te puedo dar de referencia es, tú eres esa expresión divina y tú eres ese maravilloso centro de luz, grandioso, maravilloso, manifestándose en este plano. Tú eres el milagro. Tu vida es santificada, tu cuerpo, tu expresión. Dime entonces, si tú eres esa expresión, ¿cómo no vas a comenzar por amarte incondicionalmente? Vamos a hablar de cómo te estás dejando de amar y vamos a hablar de cómo tienes que comenzar. Pequeñas cosas que a veces parecieran brechas enormes, pero que eso comienza a dar un sentido a tu vida y te comienzas a sentir mucho mejor. El amor propio es lo que te va a llenar infinitamente. El amarte va a llenar cada célula de tu cuerpo, va a llenar cada espacio de tu corazón, va a llenar cada espacio de tus redes neuronales. El amarte verdaderamente y completamente te va a llevar a un estado de soltar, de desapego. De que verdaderamente te empiece a importar menos lo de afuera, lo de los demás, lo que opinen, lo que digan, lo que hagan. ¿Por qué? Porque te sabes completo. Y entonces empezamos este plano y esta vida humana desde una experiencia de sentirnos no completos, ¿cierto? De que necesitamos ser completados por el amor de mamá, de papá, posteriormente de la pareja, de los hijos. Y entonces nos la pasamos en una búsqueda de aceptación, cuando el verdadero amor que necesitas es tuyo. Y la verdadera aceptación que necesitas, que andas buscando afuera, es tuya. Sí. Entonces, si nosotros venimos de esta historia de no amarnos, desde la infancia, desde los padres, desde los hermanos, desde que te ponen un apodo, desde que en la escuela no eres el más brillante, desde que lees más despacio, esta cultura de competitividad, lejos de llevarnos a un desarrollo y un potencial humano, espiritual, de armonía y de paz, crea una separatividad, porque entonces te hacen creer que si tú obtienes una mejor calificación, un mejor resultado, un mejor salario, te hace mejor persona. Y entonces, si tú estás en esos niveles elevados, te sientes con aparentemente autoestima. Pero en realidad lo que haces es crear una separación de superioridad. Cuando efectivamente hay personas con mejores talentos, por supuesto, para el aprendizaje, pero también hay mejores personas que tienen talentos para la pintura, para la escultura, pero a veces nos meten en un sistema en donde nos hacen creer que todos tenemos que hacer y funcionar igual. Y primer error y primera limitación, tú eres un ser único, irreemplazable, especial, sobre todo el planeta. No eres mejor ni eres peor, eres exactamente igual de santificado, de divino, de esa expresión maravillosa que todo ser humano y que también cualquier otra expresión dentro de este plano. Entonces, vamos a comenzar por reconocerte y romper el juicio de que tú no tienes que alcanzar más que tu verdadero potencial de expresión tuya, nada más. Y el verdadero potencial lo vamos a comenzar a explorar y a descubrir esos talentos, a descubrir miles de posibilidades que te pueden apasionar, pero solamente van a comenzar cuando te comiences a verdaderamente amar. Ok, te voy a hablar de qué manera no te amas, porque a veces nos empezamos a identificar más fácil desde lo que no es amarnos, ¿cierto? Para después hablar de lo que sí es amarnos. Obviamente cuando comencemos a hablar de lo que no es amarnos, vas a comenzar a encontrar esos opuestos. Entonces, ok, si hago esto para no amarme, el dejarlo de hacer o el hacer lo contrario, nos lleva a un camino de verdaderamente comenzamos a amar. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí algunas personas conectadas, si tenemos algunos cuantos saludos, porque acuérdate, mi amor, que el estar en este espacio, semana con semana, que siempre es un gusto, aunque de repente, verdaderamente, quien ha estado aquí, y bueno, Martín, que siempre me acompaña, sabe que verdaderamente a veces los temas los vamos eligiendo unos minutos antes de entrar al aire. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Y porque aquí yo no te vengo a enseñar ningún conocimiento
intelectual, cognitivo. Muchos autores los vas a encontrar, les recomiendo yo muchas veces libros, pero verdaderamente viene desde una conexión de lo que en el momento creo que nos puede servir a todos, a ustedes, a mí, escucharlo también, y por supuesto, ir dejando estas reflexiones que en el día a día pues, nos van sirviendo de gran utilidad para nuestra propia evolución, para nuestro propio desarrollo. Y bueno, vamos a ver aquí a quienes tenemos conectados. Tenemos saludos, sí, Gaby Castro, muy preciosa, hermosa, me encanta cómo vamos trabajando siempre en esta decisión de amarte, de quererte, de empoderarte. Gaby, preciosa, me encanta también leerte aquí. Joel Salas, te quiere el beso, muchas gracias igualmente. Hola, Benito, hola. Nada, muchísimas gracias, mi amor, por todos los mensajes. Vamos a entrar a la grabación porque muchas veces ahí es en donde tenemos otros mensajes, sobre todo también de grupos. Tú me estás escuchando y de repente no sabes de dónde te aparecí. Yo digo que lo que estás buscando, te está buscando y te va a encontrar. Lo que quiere decir es que el mensaje resuena contigo y por eso de una u otra manera nos vamos a encontrar. Ok, Paula Hernández, gracias mi amor también que siempre te conectas aquí. Ok, Felipe de Jesús, qué bueno escucharte, Vero, gracias. Gracias, Estrado, la hermosa, gracias. Ok, ok. Vamos entonces a continuar. Efectivamente, cuando esto no resuena contigo, ¿sabes por qué es? Porque estás todavía en una frecuencia. Y estos mensajes no son para todas las personas. No. ¿Por qué? Porque no todas las personas estamos en una conexión. Entonces, si el mensaje no resuena contigo, no es para ti. Si el mensaje resuena contigo, recibe lo que estás listo para recibir. Ok, ¿cómo no te amas, mi amor? Primero, no te amas cuando sientes culpa por algo que hiciste. ¿Sería una falta de conciencia no sentir culpa? No. ¿Qué sucede con la culpa? La culpa quiere decir que, primero que todo, la culpa es una de las emociones más bajas en la escala del Dr. Hawkins del nivel de conciencia, en donde él, para tratar de encontrar una escala numérica, lo que hace es ligar una frecuencia emocional, una corriente de emociones al nivel de frecuencia. Las frecuencias más bajas en los niveles de conciencia son la vergüenza y la culpa. ¿Ok? Si tú sientes culpa, estamos en un nivel bajo. Pero ¿qué quiere decir, mi amor, verdaderamente? La culpa es un sentimiento que surge a partir de emitir un juicio, pero no un juicio hacia los demás, lo cual verdaderamente es triste y es crítico. Pero el peor juicio que puedes hacer, mi vida, es sobre de ti. Lo peor que podemos hacer en la vida es enjuiciarnos, porque te estás condenando tú mismo. Cuando lo que tú hiciste, por muy crítico, terrible y demás que haya pasado, lo hiciste en otro momento de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en ese momento. Me refiero a que cuando tú hiciste algo desagradable para el otro, lo único que podías haber hecho en ese momento era eso. Es decir, tu nivel de conciencia en ese momento únicamente te permitía hacer lo que hiciste. Acuérdate que nosotros respondemos en el 95 al 98% desde tu subconsciente. Desde experiencias pasadas, patrones familiares, desde circunstancias de vida. De manera inconsciente, tu subconsciente está llevando de manera reactiva tu vida. Entonces, lo que tú hayas hecho fue de acuerdo al nivel de conciencia, fue de acuerdo a lo que en ese momento tenías que vivir. Cuando tú evolucionas y te das cuenta que aquello que hiciste estuvo mal, que ocasionaste algún daño, que lastimaste a alguien, lo primero que nos podemos regalar es la aceptación de que en ese momento nuestra conciencia era otra. No te enjuicies, mi vida, porque eso te va a generar una culpa que te va a llevar a sentirte mal, a vivir en densidad. La única persona que puede perdonarse eres tú a ti mismo. Aceptarte que en ese momento no tenías otra alternativa.
Y que además parte de tu camino en este plano y en esta vida era haber hecho precisamente lo que hiciste. Y que ahora que te das cuenta tienes la oportunidad no de atarte con lazos de dolor al pasado, sino permitirte trascender esa situación desde el amor y desde nuevas experiencias diferentes. ¿Ok? Cuando tú te culpas, te estás dejando de amar. Cuando tú te juzgas, sientes o no sientes culpa, te estás dejando de amar. ¿Por qué? Porque estás hablando mal de ti mismo, te estás poniendo una escala evaluativa sobre ti mismo. Cuando nos estamos juzgando, nos estamos evaluando. Este plano precisamente se crea a partir de la dualidad del juicio. Y difícilmente nunca vamos a poder dejar de juzgar por completo. Pero yo lo que te digo es bájale 3 rayas. Bájale 3 rayas al juicio. Al juicio de los demás, por supuesto, la gente es lo que puede ser. La gente hace lo que sabe hacer desde donde son. No puedes pedirle a la gente que sea diferente. Las personas podemos ser diferentes, pero tú no puedes pedirle ni exigirle a nadie que sea lo que no es. Lo que hay aquí es lo que hay. Lo que ves aquí es lo que hay. Pero de igual forma con los demás. Entonces, lejos de comenzar en una carrera de juicio y de decir lo que el otro es o no es, vamos a trabajar desde la aceptación. La aceptación del otro no quiere decir que tengas que someterte a situaciones tóxicas de maltrato, de abuso, ni mucho menos, ¿eh? Jamás. La aceptación quiere decir que lo dejamos de enjuiciar, dejamos de hablar mal de la otra persona, sea tu hermana, sea tu vecina, sea tu madre, sea tu hija. Hay que aceptar que cada uno tiene un nivel de conciencia distinto, pero además tenemos caminos individuales en este plano para podernos elevar en conciencia y en aceptación. Y tú podrás observar circunstancias de personas de manera quizá terrible. No lo juicies. Tú no sabes qué hay detrás de esa persona en esta vida, ni detrás en su gestación, ni detrás en otras vidas, ni detrás en una transgeneracional. Es decir, no podemos hablar a la ligera de nadie. Todos creemos que tenemos la razón. Todos la tenemos y nadie la tiene a la vez. Yo les digo, vivamos verdaderamente en ser felices, no en querer tener la razón. Soltemos, permitamos que la gente sea como sea. Si no vibras ahí, estás en el lugar equivocado, pero no enjuiciemos, porque el juicio separa, y peor aún cuando tú te estás enjuiciando. Cuando tú hablas mal de ti, de algo que no lograste, de algo que no hiciste, no, empodérate para poder transformarlo, para poderlo trascender, pero desapégate completamente de creerte que estás haciendo las cosas incorrectas, que las estás haciendo mal. Si eso te dice la moral, las reglas, si eso te dice la condena de alguna religión de amor, o vive con la frustración de no ser quien eres, o reta verdaderamente lo que crees y lo que sabes, y pregunta más profundamente en tu interior. El juicio es una parte que nos está condenando día a día, que nos persigue, que no te permite vivir en esa libertad, en esa expresión verdaderamente. Imagínate si todas las expresiones han sido creadas para ser enjuiciadas, entonces ¿para qué nos tendríamos esa oportunidad del albedrío o de vivirlas verdaderamente? ¿No sería una cuestión como de sabotaje? Entonces, bueno, ahí te recomiendo Conversaciones con Dios. Vamos a escuchar otras perspectivas diferentes desde lo que estamos viviendo diariamente. ¿De qué manera no te amas? No te amas cuando quieres decir que no y dices que sí. ¿Por qué lo hacemos? Por querer quedar bien, por querer recibir una palmada, por querer aceptar. Y entonces, yo les digo, te cuelga changos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trayendo, estás haciendo cosas por querer ser reconocido, por querer ser aceptada en la familia, en tu tipo de trabajo, en tu grupo social. Pero verdaderamente no es algo que quieres hacer, ¿sabes? El aprender a decir que no es de las más grandes enseñanzas de amarnos. Cuando algo va en contra de tus convicciones, de tu tiempo, de lo que tú crees, de tu verdadero dar del amor,
vas en contra de ti. Y yo no digo que no te des a los demás, por supuesto que es algo maravilloso cuando en verdad lo sientes. Cuando crees que es tu deber, que lo tienes que hacer y que no tienes alternativa, ¿qué crees? Que lejos de que crees verdaderamente un espacio de edad, estás creando una densidad. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con desgano, lo estás haciendo por compromiso, lo estás haciendo desde el no querer. ¿Cómo aprender a decir que no? Lo primero que te diría es, si no se te facilita, si te cuesta mucho trabajo con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, porque todavía no estás tú como prioridad, comienza por decir, dame un espacio y lo voy a pensar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos tener ahí un espacio de empoderarnos y que a partir de ahí entonces regreses para poder decir, fíjate que no me va a ser posible. Por eso es importante. Comunicarnos asertivamente. O, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿Me sigues? Es decir, no hay que decir que sí a todo cuando lo que quieres decir verdaderamente es que no. Y cuando verdaderamente quieres decir que sí, bueno, pues con los brazos abiertos. Porque no hay cosa que te pese más que hacer algo que no quieres. Y peor todavía, si ya das tu palabra, pues luego tenerla que cumplir o luego tenerla que retirar. ¿De qué otra forma no te amas? No te amas cuando estás dejando a un lado y estás dejando de hacer cosas que te gustan. Una afición, una reunión de amigas, reunirte con un amigo a una gran charla, limitarte a un viaje, un paseo que te gustaría hacer, ir y descubrir algún nuevo lugar, explorar nuevas aficiones. Cuando no te estás permitiendo vivir la experiencia que esta vida implica, aprender cosas nuevas, descubrir cosas nuevas, descubrir y relacionarte con nuevas personas, te estás dejando de amar, mi amor. Porque la vida verdaderamente va a partir de las experiencias. Cuando estás cayendo en una rutina de familia, trabajo y a lo mejor, podríamos decir, alguna otra actividad de ejercicio, estás dejando fuera muchísimas áreas de vida que son fundamentales para amarte. Aficiones, amigos, desarrollo personal, desarrollo espiritual, salud. Y entonces caemos en una rueda en donde evidentemente llega un día en que te sientes agotadísimo, cansadísima, sin sentido de vida, sin propósito, con un vacío. No importa el puesto que tengan, los ingresos que tengan y la casa linda que tengan. Si tú no estás alimentándote de amor a través de otras experiencias, el vacío va a empezar como un puntito que va a crecer y te vas a sentir de repente un poquito mal, y de repente al mes otra vez, y de repente crece como una mancha en donde dices, ¿qué está pasando en mi vida? Aparentemente tengo todo lo que debería tener, pero acá adentro no hay paz, no hay plenitud, no hay gratitud. ¿Okay? ¿Cómo más no te estás amando? Cuando estás eligiendo de manera inconsciente cosas que son tóxicas para tu vida. Porque está en el súper, porque aparece en la tienda, porque te aparece en un anuncio. ¿A qué me refiero? Cosas que dañan tu vida, tu salud, como alimentos, como bebidas, como hábitos, como personas. Tú no te estás amando cuando estás eligiendo cosas que perjudican tu cuerpo. Y principalmente es cuando eso se vuelve un hábito. Yo digo, dentro de la alimentación todo está permitido, comer absolutamente todo, solo no lo vuelvas tu hábito. Cuando tus pensamientos son negativos, no te estás amando. Ok, entonces vamos a hablar de cómo me puedo comenzar a amar, ¿cierto? A lo mejor hay algunos otros elementos adicionales que tú estás descubriendo en tu vida, o en la vida de tu amiga, o en la vida de vecino o de alguien. Y dices, no, pero bueno, esta persona no se quiere, no se ama, se permite, tal. Lo que pasa es que a veces venimos de historias de dolor en donde nos han enseñado que tienes que cargar tu cruz, ¿no? Y claro, tampoco se trata de aventar las toallas, ¿no? No, pero se trata de tener un equilibrio.
de no someterte bajo presión a circunstancias que te van a llevar a una experiencia triste, devastadora, que te van a llevar a una enfermedad. A veces vivimos temporadas en la vida con prisa, con tensión, con estrés. Y cuando yo les pregunto, y bueno, ¿de qué vas prisa? ¿Cuál es el estrés? Verdaderamente no encuentras nada. Es algo que nos hemos ido creando como una persecución. Y entonces no te puedes sentar en paz, respirar, solo contemplar, solo no hacer nada, tener un espacio. Pareciera que necesitamos estar haciendo cosas todo el tiempo, mantener la mente, ¿no? De inactividad. El momento profundo de paz. Ahí te aman, ahí te escuchas, ahí te respiras, ahí te conectas con el universo. El tema es cuántas veces lo tenemos al día, o a la semana, o al mes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo puedes comenzarte a amar, porque, y comparto de repente preguntas que me hacen algunas personas que están buscando precisamente este camino, ¿no? Entonces de repente es, ¿cómo trabajo el desapego, no? Entonces, bueno, ¿el desapego a qué? Y el desapego, precisamente, se trabaja a partir del amor propio. El apego, en cualquier sentido, es crear una necesidad de la otra parte. Del trabajo, del dinero, de lo material, de los hijos, de la pareja, de los padres, ¿no? Y entonces, siempre va a haber un apego porque se crea el vínculo. Pero cuando ese apego genera dolor, control, obsesión, pues lejos de que sea desde la parte del amor, de la armonía, pues está haciendo desde la parte del dolor y eso es algo nocivo para ti, para tu vida. ¿Cómo comenzar a trabajar el amor propio? El amor propio, vamos a comenzarlo a trabajar trabajando el tema y liberándonos de culpa. Trabaja y escribe todo aquello que te genera esa culpa. Comienza a girar esa perspectiva de cómo ver el suceso. Vamos a liberarnos del juicio. ¿Qué práctica puedes comenzar a hacer día con día? La meditación es una manera de amarte, de tener un espacio contigo, de tener una elevación de tu vibración, de reconectar. La gratitud, vibrar en gratitud, respirar profundo, sonreír y agradecer lo que hay en este momento en tu vida. Te eleva y te hace sentir mejor. ¿Cómo puedo practicar amarme? Puedo practicar amarme hablándome con amor, en voz alta. Me amo, me acepto, me reconozco. Soy ese ser de luz. A donde voy llevo armonía. En mi vida suceden cosas mágicas. Todo suceso lo veo con una perspectiva positiva. Las experiencias de la vida las disfruto. Empezarte a hablar con amor. Empezar a escuchar cosas que te hagan sentir mejor. ¿Cómo empezarte a amar? Comienza a hacer algo que te gusta, que has dejado. Si antes era bailar, ir a pintar, reunirte con un amigo, con una amiga, comenzar a aprender alguna nueva habilidad. Comenzarte a amar implica también ir desarrollando y descubriéndote. ¿Cómo te puedes comenzar a amar? Comienza a trabajar en tu desarrollo espiritual. La línea que elijas, comienza a descubrir más sobre quién eres. Desarrollo personal, ve y tómate una conferencia, ven y tómate un curso. Comienza a reconectar con la naturaleza, a hablar. Hay tantas maneras de comenzarte a amar. La felicidad depende de ti. Tú tienes que determinar ser feliz todos los días. Depende de que tú te permitas ser feliz, de que sueltes aquellos sucesos que no te traen armonía, de que aplaudas y abraces a aquellas personas y aquellos sucesos que te lo traen. Pero eso es dependiendo de ti y tu interpretación es como vas a ir analizando y viendo las circunstancias externas. De ahí que la felicidad es más bien un estado de plenitud interno que surge del amarte a ti. Acéptate, tu cuerpo tal como es perfecto.
Ámalo, no lo resistas, no lo rechaces. Vete completamente desnuda, desnuda frente al espejo y ámate. Hazte aquello que te has ido atrasando, como un masaje, como ir a un restaurante, como cocinarte especialmente para ti. Solamente vas a poder dar el amor, el halago a los demás. Verdaderamente se los vas a poder dar cuando tú te ames. Cuando tú te reservas la calidez y el amor para los otros, es porque te lo estás reservando para ti. Porque te da miedo todavía expresarlo a los demás. ¿Por qué? Porque no eres capaz de expresártelo a ti misma, a ti mismo. Porque no eres capaz de cuidarte. Porque te pones a veces de tapete. Porque a veces te pones en el último lugar. Mi vida, mujeres, ¿cuántas veces has tenido ganas de ir a tomar una nueva clase de algún ritmo latino, de baile, de alguna, un concierto, y lo dejamos de hacer a veces por los hijos? ¿Por qué? Porque sientes a veces culpa. ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo voy a permitir que se queden el sábado en la mañana si no estoy? ¿Qué sucede ahí? Que si tú no te amas, mi amor, y tú lo ves como, no, tenemos que ser madres sacrificadas, ¿qué crees? Les estás enseñando a tus hijos a que sean iguales, a que no se amen, a que no se valoren, a que no se creen un espacio de gozo, de satisfacción para uno mismo. ¿Cómo más podemos comenzarnos a amar? Comienza a reflexionar de una manera consciente sobre tu alimentación. No de una manera estricta, pero sí de una manera consciente. Empieza a elegir con amor qué das a tu cuerpo de alimentos, qué das a tu cuerpo de escucha, qué das a tu cuerpo de emociones. Comiénzate a amar cuidándote. Vete a ti misma, a ti mismo, como si fueras tu hijo. Ahí de verdad, el ponerte tú como si fueras un pequeño que dependes de ti mismo. Piensa, si tienes hijos es más fácil. Si tienes hijos, yo te digo, vete tú como si fueras tu primer hijo. ¿Qué le dirías a tu primer hijo? Ah, no sigas haciendo puras tarugadas y vete por ese camino y a ver cómo te va, no importa. No aguanta, tú carga la cruz, tú. Claro que no. Tú le vas a decir a tu hijo que se ame, que se cuide, que no se permita situaciones de tristeza, que vaya y explore nuevas aficiones, que vaya y conozca nuevos lugares, que vaya y se consienta con una buena charla, con una buena cocina. ¿Cierto? Algo para ti, mi vida. Es fácil comenzarnos a amar, porque el amarnos implica una pequeña disciplina de cuidarnos todos los días. De cada día, de una u otra manera, comenzarte a alimentar el alma. Tu alma, tu espíritu, tu pensamiento necesita alimento. Y a veces dejamos a un lado por completo nuestro propio desarrollo personal y espiritual. Y estamos únicamente en el plano físico, alimentándonos y en todo el tema de afuera. Sí, pero hay que voltear hacia adentro, porque tu verdadero amor más profundo va a crecer cuando tú te descubras la grandeza que eres. Tú no eres tu cuerpo, estás contenido ahí. Ese soy, tu funda, maravillosa, bonita, cuídela, quiérela. Pero tu verdadero poder está más allá de tu cerebro y de tu mente. Está en tu conciencia, en toda esa capacidad de energía maravillosa que está vibrando dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Amarla, conocerla más. Comiénzate a amar. Acarízate. Háblate con cuidado. Háblate con amor. Ve y permítete disfrutar el amanecer que solamente sale para ti. El atardecer que está esperando que tú lo observes. Las plantas que están creciendo gracias al cuidado que tú tienes. Reconócete, honrate, honra tu vida. Porque este paso, esta experiencia humana, este plano, no sería el mismo si tú no estuvieras. Y entonces comiénzate verdaderamente a descubrir y a hablar con el poder grandioso que es. Más formas de amarnos, sí, tenemos muchas más, pero te quiero compartir al menos estas. Y por último te quiero dejar, vamos a ver ahorita si tenemos algunos comentarios más, si tenemos algunos. Te quiero dejar la última recomendación hoy, que te voy a compartir, que es una manera de amarnos de una manera linda, maravillosa, mágica.
Ok, vamos a ver si tenemos aquí algunos cuantos comentarios más. Paul, Patricia, ay, déjenme ver por qué no lo... Ok, Sandra, qué bien me hace escucharte. Muchas gracias sobre el tema de no permitirnos disfrutar por la culpa. Exactamente, mi amor. Hay que disfrutar la vida. Este cuerpo solo lo tienes acá. Disfruta lo que puedes experimentar. Yo les digo, no te tomes la vida tan en serio, que nadie va a salir vivo, y vas a pasar mucho tiempo muertos, ¿no? Entonces, esta vida es para que verdaderamente la experimentes. Nada te define, a menos que tú permitas que tu pasado y tus experiencias te definen. Pero verdaderamente la definición la hace tu aceptación, tu nivel de conciencia que tenemos. Déjame ver que acá tenemos otros comentarios. Sí. Ok, Sandra Peralta. Acá me dice, Felipe, excelente verme como hijo. Sí, esa parte de verlos como hijo es súper linda. Porque entonces dices, si yo fuera mi hijo, ¿qué me diría, no? O sea, ¿me permitiría esto? No, ¿verdad? Ahí logramos encontrar como ese amor propio y los otros tus que están ahí contigo esperando que los reconozcas y que los quieras. Más de Lozano, allá para Jalisco. Arandas creo que es, Manuel, no me acuerdo dónde andas por allá, pero bueno, te mando besos y muchas gracias siempre por estar y por acompañarte. Si no das libertad nuevas, no, completamente, completamente. Fíjate que este tema de la libertad, dice, si no das, lo que pasa es que no es que la demos también, es que somos seres libres. No en este cuerpo, no en ese nombre. Eres un ser libre desde tu propia creación. En libertad total para la experimentación. Ahora de este plano. Pero toda la historia nos ha llevado a creernos que pertenecemos a algo. Y pertenecemos al todo, pero de forma de unidad. No en la separación, ni mucho menos en la posesión. Pero bueno, Sofía Romero, el amor más sincero es el que nosotros mismos nos demostremos exactamente. ¿Y cómo nos lo demostramos? Me amo en libertad completamente. Sony Preciosa, muchas gracias de que estés aquí. O sí, somos muy puros con nosotros mismos. Claro, entonces luego queremos con los demás ser más cálidos y ser más generosos y ser más espléndidos. ¿Y cómo vas a hacerlo si contigo no lo eres? Y lo somos a veces afuera por querer quedar bien, porque creer que el amor del otro es el que te completa, cuando verdaderamente el único amor que te va a completar para poder compartir ese amor con los demás. Sé espléndida contigo, sé amorosa contigo, sé compartida contigo, sé generosa contigo, sé compasiva contigo. Ámate profundamente y después verás que con el otro nada más es un reflejo, completamente fácil y sencillo. ¿Quién tenemos aquí? Ok, ya lo habíamos comentado. Por acá. Ok, ya tenemos por ahí alguno que otro que de repente se nos escapa. Pero te voy a dar el último mensaje que puedes hacer para comenzarte. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Comienza a hacer, en verdad. Aquí a veces no tengo quizá las condiciones para poderte llevar a ciertas experiencias. Las voy a comenzar a hacer y las voy a comenzar a subir en YouTube porque tienen que ser más cortas y las voy a subir grabadas para que podamos hacer ciertas experiencias de meditaciones, de reconexiones, de afirmaciones y que exactamente puedan ser. Pero hoy lo que te diría es, en un espacio que tengas y que quieras hacer este ejercicio, respira profundamente, pon un lugar en donde te sientas cómodo, cómoda. Pon un poco de música que te lleve a un estado de paz. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Y reconecta con el momento de tu nacimiento. Quienes han estado conmigo en algunos talleres han vivido esa experiencia. Siente como si te estuvieras cargando tú de recién nacida, de recién nacido. Y en esa experiencia, ¿qué es lo que te dirías a ti recién nacida, recién nacido, para que llegara con mayor amor y calidez al momento en el que te encuentras ahora? Conecta en esa emoción. Siente que ese mensaje le estarías dando a esa pequeñita, a ese pequeñito, arrúllalo,
siéntelo. Y después de que hayas hecho esa conexión, toma un par de hojas y comiénzate a escribir una carta. Escríbete una carta llena de amor, de calidez, de cosas que ese pequeñito recién nacido, esa pequeñita recién nacida que eres tú mismo, te gustaría que nunca olvidara, para que sus experiencias y su camino de vida sea un camino amoroso, sea un camino cálido. El camino amoroso y cálido no depende de las circunstancias, no depende de la afuera ni de las personas, depende de la interpretación que tú le das a los otros, depende de las condiciones y de la manera en la que bajemos nuestra intensidad de juicio. Haz esta experiencia, escríbela, guárdala con todo tu amor y unos días después vuélvetela a leer de frente al espejo con una sonrisa y con un amor inigualable que va a comenzar a crecer en ti. Si te interesa que te mande alguna línea de afirmaciones, precisamente para comenzar con un camino de cambios, o positivas para comenzar a reconocerte la grandeza que eres, escríbeme, mándame un mensaje y te integro para que precisamente comencemos en este crecimiento con prácticas que nos ayuden a amarnos cada día más. Honra tu vida como yo honro la mía y honro la tuya a través de esta experiencia. Muchísimas gracias, mi amor, que me has acompañado el día de hoy. Muchas gracias porque lo comparten continuamente este programa y verdaderamente es un gusto y un orgullo siempre podernos reunir en este espacio virtual. Comiénzate más día con día, que cuando te amas más puedes amarte también en los demás. Soy Verónica Chara, muchísimas gracias. Buenas noches.